Hoy quiero hablaros de mindfulness, cuáles son sus objetivos, qué es esta práctica y qué beneficios podemos obtener de ella. Mindfulness viene del inglés de la combinación de dos palabras mind y fullness. Mind significa mente, conciencia y fullness significa plenitud. Por tanto, el significado original de la expresión mindfulness se podría traducir como atención plena o conciencia plena, y en realidad es una mezcla de ambas. El objetivo del mindfulness es que una persona se dé cuenta de lo que está haciendo y lo haga de la manera más integrada consigo posible. ¿Qué significa esto? Que es muy genérico. Bueno, pues significa que si estamos leyendo, nuestra atención esté puesta en la lectura. Si estamos cocinando, nuestra atención esté puesta en la cocina. Si estamos simplemente disfrutando de un paisaje, nuestra mente esté simplemente observando y recibiendo el sonido, la luz, el olor, la textura, la imagen, el espacio, la sensación de volumen, la sensación de estar en un lugar paradisíaco. No tiene mucho sentido estar delante de un paisaje precioso y pensando en el trabajo que tengo que hacer mañana o en algo que me sucedió ayer. Y no tiene sentido tampoco estar en el trabajo y pensando en me gustaría estar en un paisaje muy bonito porque este lugar donde estoy trabajando pues no me satisface. Mindfulness significa simplemente aprender a estar donde estás. Y eso se consigue a través de la observación de cómo está transcurriendo ese momento vital. ¿Para qué sirve mindfulness? Bueno, pues aparte de para concentrarse mejor y aparte de aprovechar mejor la experiencia, que serían un poco sus objetivos básicos, porque si estoy en la playa, por ejemplo, estar pensando en el trabajo hace que no disfrute y cuando se acabe el día de playa voy a decir, me gustaría quedarme, a pesar de que llevo allí 8 o 10 horas, y es porque estoy echando de menos haber disfrutado del mar, haber disfrutado de la arena, haber disfrutado del sol. Y puede ocurrirme algo parecido cuando estoy en el trabajo pensando en estar en la playa. A lo mejor no me concentro, me equivoco, tengo que repetir una tarea, tengo que hacer algo, se me olvida, tengo algún tipo de problema porque mi mente está intentando escapar de ese lugar, cosa que a veces se puede entender fácilmente, pero fijaros que si necesitamos hacer una tarea y empleamos más tiempo en hacerla porque nos estamos distrayendo y equivocando continuamente, al final el problema está para nosotros, ¿no? Si el tiempo que dedico a trabajar es solamente a trabajar, pues puedo terminar antes. Si termino antes, tengo más tiempo libre o más tiempo disponible para hacer otras tareas. Pero aparte de eso, que son sus objetivos básicos, también van a pasar una serie de cosas en el sistema nervioso cuando hacemos mindfulness. En primer lugar, lo más importante de todo, va a bajar el nivel de cortisol. El cortisol es una hormona que el organismo utiliza para activarse para las situaciones de estrés. Es decir, si nosotros tenemos cortisol en la sangre, es para que podamos realizar determinadas tareas. Si aumenta el nivel de cortisol, lo que vamos a conseguir es que las tareas se hagan con más fuerza, más rápido y más deprisa. Pero eso no siempre es útil, porque si nuestra tarea, por ejemplo, es en un sistema informático tecleando delante de una pantalla, teclear más fuerte no va a hacer que acabemos antes ni que nuestro trabajo sea mejor. Si tenemos la musculatura tensa mientras tenemos que estar hablando con otras personas, la conversación no va a transcurrir mejor, en realidad va a transcurrir peor porque yo voy a notar la tensión. Entonces necesitamos tener el nivel de cortisol apropiado en la sangre. Si me falta cortisol, pues estoy distraído, me evado. Incluso puede hasta que me duerma o que dé una cabezada. Si tengo demasiado cortisol, voy a tener tensión en la espalda, tensión en los antebrazos, tensión mental, aceleración y hacer las cosas de una manera atropellada, aumentando la cantidad, la posibilidad de cometer errores, ¿no? Entonces el nivel de cortisol hay que tener el apropiado. Bueno, pues la práctica de mindfulness consigue reducir los niveles de cortisol en una persona estresada, consigue bajar el nivel de cortisol en una persona que tiene picos de ansiedad o que está durante varias horas al día o incluso todo el día en ese estado. Y eso va a tener una segunda consecuencia, que es dormir mejor, porque mientras menos cortisol haya durante el día, mejor dormiremos cuando llega la noche, porque el cortisol es una molécula un poco antagonista de la serotonina, quiere decir, es como al contrario, si hay más cortisol suele haber menos serotonina. Y la serotonina es la hormona de la calma. Cuando tenemos suficiente serotonina en el organismo, pues estamos calmados, estamos relajados, estamos tranquilos. Si a lo largo del día tenemos muchas horas donde la serotonina predomina, se va generando una nueva hormona que surge a partir de la serotonina que se llama melatonina y que es la hormona que induce el sueño.
En lugar de andar comprando fármacos que llevan melatonina para poder dormir mejor, podemos fabricar mejor nosotros mismos la nuestra. ¿Y cómo se fabrica? Teniendo suficiente serotonina en sangre. ¿Qué hay que hacer a lo largo del día? ¿Qué hay que hacer para esto? Pues bajar el nivel de cortisol. Y eso es exactamente lo que hace mindfulness. Pero hace más cosas, porque se ha mostrado en la investigación que cuando una persona practica mindfulness de manera habitual, hay unos extremos en las moléculas de ADN que se llaman telómeros, que lo que hacen es reducir la cantidad de veces que una célula nerviosa puede replicarse, puede reproducirse. Cuando hacemos mindfulness, los telómeros aumentan de tal manera que ese envejecimiento que se produce en el sistema nervioso se va posponiendo, se va retrasando. De tal manera que, hombre, nuestra vida posiblemente no va a ser más larga, pero sí vamos a mantener el estado de atención, la capacidad mental, la capacidad de reflexionar, la capacidad de resolver situaciones a lo largo de un tiempo mucho mayor, incluso toda nuestra vida. Es decir, que no es solamente un efecto inmediato, un efecto en el día de estar más relajado, también es un efecto a medio plazo de aumentar la salud del sistema nervioso e incluso a largo plazo de combatir el envejecimiento. Pero es que además el mindfulness tiene otras ventajas y es que, por ejemplo, aumenta la capacidad de concentración y por tanto dedicamos más recursos de nuestra mente cuando estamos haciendo una tarea. En realidad eso nos vuelve más inteligentes, porque inteligencia es la capacidad de resolver un determinado tipo de problema. Hay muchos tipos de inteligencia, entonces resolver muchos tipos de problemas distintos hace que una persona sea inteligente. Pero si empleamos más recursos mentales en el momento en que tenemos que enfrentarnos a un problema, podremos resolverlo antes, por tanto nuestra inteligencia también aumenta. Y hay algo más, y que es mucho más importante desde mi punto de vista que todo esto. Cuando estamos practicando de una manera habitual mindfulness, disfrutamos mejor de aquello que estemos haciendo. Si estamos leyendo, disfrutamos más de la lectura. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de leer 3-4 líneas y de pronto decir no me he enterado y tener que volver al principio del párrafo? No estoy hablando ya de solamente cuando estudiamos, sino también de cuando la lectura es por placer, de cuando estamos leyendo literatura y estamos haciéndolo precisamente para disfrutar. Y a veces no nos concentramos en la lectura, entonces no estamos disfrutando esto. O estar viendo una serie en televisión y de pronto darte cuenta de que han pasado cosas, pero no te has enterado. Y tienes que tirar para atrás y volver a verlo porque de pronto no sabes qué es lo que están hablando, qué es lo que está ocurriendo. Y seguramente es porque en ese tiempo hemos estado pensando en otras cosas. Una persona que practica habitualmente mindfulness, cuando se pone a ver una serie, ve la serie y se da cuenta y percibe todo el argumento. Y si le gusta, sigue viéndola y si no le gusta, deja de verla. Pero no se distrae, es decir, disfruta de la experiencia de ver la serie, disfruta de la experiencia de leer un libro, disfruta de estar observando un paisaje, disfruta de estar caminando por el campo y sobre todo disfruta de la sensación de tu propio cuerpo. La investigación ha mostrado que cuando una persona hace mindfulness habitualmente, se reduce la tristeza, se reduce la ansiedad, se reduce el estrés y se reducen muchas enfermedades del sistema digestivo que vienen originadas por la tensión del sistema nervioso. Vale. El mindfulness se puede utilizar también en la práctica clínica. De hecho, hay programas de mindfulness para reducir el estrés, que ese es un poco el origen de toda esta técnica moderna, pero para personas que tienen ya dificultades, que incluso tienen algún tipo de problema coronario, problema cardíaco provocado por la gran tensión. Sirve también para programas en los que se combate la depresión, en los que se combate el trastorno obsesivo compulsivo y hay muchísimas otras patologías mentales donde el mindfulness a veces ayuda y a veces es más que suficiente como para que desaparezca. Pero sobre todo yo no quería hoy hablar a nivel de terapia o a nivel de clínica, sino a nivel personal. Es decir, ¿qué hace el mindfulness para una persona que le dedique al día pues 5 o 10 minutos de su tiempo? Que es realmente lo que os estoy proponiendo. Bueno, pues desde un primer momento la persona va a notar mayor bienestar. ¿Por qué bienestar? Porque el bienestar proviene de la cantidad de serotonina que el organismo empieza a generar en el momento en que hacemos una respiración consciente. Y esto no es algo que prometemos porque sí, esto está probado. O sea, cuando las personas empiezan a hacer un programa de respiración consciente de la manera correcta, y esto por supuesto hay que aprender a hacerlo, los niveles de serotonina en su cerebro aumentan.
aumentan en todo su sistema nervioso. El nivel de estrés baja, la coherencia cardíaca aumenta, el dulzor en la saliva aumenta, el ritmo cardíaco se hace más coherente, se hace un poco más lento y se hace un poco más tranquilo, y la distancia entre latido y latido viene a ser la misma, es decir, el corazón mejora su ritmo, mejora el sistema digestivo, mejora la digestión, desaparece o disminuye los problemas de acidez y los problemas de reflujo, baja ese nivel de tensión que hay a veces en la musculatura. Todo esto está probado, es decir, que no hace falta que nos metamos en un programa complejo dentro de una terapia o dentro de un centro, de un instituto, sino que esto es con la práctica personal, con la práctica diaria. Lo que propongo es que las personas aprendamos los fundamentos del mindfulness y si tenemos tiempo, podamos ir incluso avanzando para llegar a un nivel mayor, un nivel más avanzado. Porque dentro del mindfulness hay dos tipos de práctica. La que llamamos la práctica informal y la que llamamos la práctica formal. Vale, la informal es la fácil. La informal es inmediata y además tiene una gran ventaja, y es que se puede adaptar a la vida de cada persona. Es decir, la práctica informal permite que una señora que está todos los días delante de un ordenador trabajando pueda hacer un ejercicio de respiración para mejorar esa experiencia, de tal manera que se sienta mejor durante el tiempo que esté trabajando delante de ese ordenador. Una señora que esté todo el día en la calle porque tenga que estar haciendo gestiones, por ejemplo, trabaje en una gestoría y tenga que estar yendo continuamente de un lugar para otro, a un organismo, a otro organismo, a una oficina, hablando con gente diferente, esperando una cola, va a aprender un ejercicio que le permita en esos 3-4 minutos que siempre tienes que esperar, porque cuando llegas hay otra persona, hacer una práctica interior que cuando luego termine y pueda hablar con ese funcionario o con esa persona que está en la oficina, esté más tranquila, esté más relajada y por tanto pueda ir directamente al grano y conseguir mejor lo que quiere. También va a permitir que una persona que esté, por ejemplo, estudiando una oposición, pues pueda calmarse antes de empezar y pueda hacer pequeños descansos durante el tiempo de estudio, pero no descansos del tipo me pongo a mirar el móvil, sino descansos del tipo refrescar la mente para que la capacidad que tenemos para recordar, para procesar la información, se recupere, de tal manera que si en un día hago, pues, por ejemplo, 8 horas de estudio, pueda aprovechar esas 8 horas. Porque si no hago nada para ir recuperando la capacidad que tiene el sistema nervioso de aprender información nueva, pues la primera hora será muy productiva, pero la octava hora seguramente no pasaré ni siquiera de una página, ¿no? Haciendo ejercicios de mindfulness intermedio, adaptados específicamente a lo que es el estudio y la concentración, pues voy a conseguir que ese rendimiento se mantenga. Pero también una persona que está de vacaciones dice, ¿por qué tendría que hacer mindfulness? Pues precisamente para disfrutar de las vacaciones, para que cualquiera de las experiencias que tenga durante esas vacaciones sea más plena. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros durante unas vacaciones? Pues cada persona tiene un objetivo distinto. Algunos, pasárselo muy bien. Otros, descansar. Otros, adquirir experiencias. Otros, estar tranquilos. Vale, pues hay un mindfulness para cada uno de ellos. Eso está dentro de la práctica informal, una práctica adaptable. Hay que aprender unas bases, por supuesto. Una vez que se han aprendido esas bases, entonces luego uno aprende a derivar el mindfulness hacia una necesidad concreta que cada persona tiene. Se puede hacer mindfulness para reducir o controlar el enfado, pero también la tristeza, pero también la euforia, pero también el desagrado, también la vergüenza, la culpa. Cualquier emoción, cualquiera de las emociones puede ser regulada utilizando una técnica de mindfulness. Y luego la otra mitad del mindfulness es la práctica formal. Bueno, antes he dicho que la informal era la fácil. ¿Esto quiere decir que la formal es la difícil? No, no es difícil. Simplemente tiene una mayor necesidad de atención, es decir, hace falta más experiencia. Si empezamos haciendo mindfulness y directamente vamos a la práctica formal, pues la mayoría de las personas se van a desanimar. Porque la práctica formal ya da por hecho que tenemos rutinas de respiración, que tenemos cierto control sobre nuestro sistema nervioso, que podemos reconocer y entender un poco la emoción y que sabemos poner nuestra mente a hacer una tarea en concreta. Entonces, en el momento en que ya tenemos la práctica informal más o menos desarrollada, la práctica formal es simplemente el siguiente paso. Lo que es difícil es intentar empezar directamente con la práctica formal. A veces vemos gente que hace mindfulness y lo que te dice es que el primer día te sientes en una postura súper difícil que la mitad de las personas no pueden hacer porque no tienen esa elasticidad y no están acostumbradas a sentarse en el suelo y directamente pares tu mente.
Bueno, esto es casi imposible. Es verdad que a lo mejor 1 de cada 100 que lo intenta directamente lo consigue. Mi enhorabuena. Pero los otros 99 necesitamos un entrenamiento. Entonces, la práctica formal es la segunda parte del mindfulness. Primero vamos a hacer el entrenamiento en la práctica informal, vamos a aplicarlo a nuestra vida, vamos a empezar a obtener beneficios, un montón de beneficios, y cuando ya tengamos esto, el siguiente paso es la práctica formal, en la que los beneficios van a aumentar, van a ser, digamos, más eficientes las prácticas, porque igual en 10 minutos de práctica formal conseguimos lo mismo que en 20 minutos de práctica informal. Pero para eso hay que hacerla bien. Entonces es mucho mejor empezar un entrenamiento de mindfulness, un aprendizaje, con una práctica informal, sencilla, que ya el primer día de clase ya te funciona. Es decir, que puedes notarlo. El primer ejercicio te pones a hacerlo y cuando acabas dices, vaya, siento bienestar. Es verdad que después de un mes, más o menos, que es el tiempo estimado para aprender un mindfulness completo con práctica informal y formal, los ejercicios que aprendas al final, en la última parte del entrenamiento, van a hacer que sientas mucho más bienestar con mucho menos tiempo de práctica. Pero para eso hay que llegar. Es decir, el mindfulness no consiste en estar rígido, sentado e inmóvil, sino que se puede hacer en una silla normal, se puede hacer incluso en un sillón, se puede hacer de pie, se puede hacer caminando, con la mente puesta en la respiración, pero una respiración que está al alcance de cualquier persona. Simplemente vamos a aprender a respirar de una manera concreta, pero no hay nada forzado en esa respiración. Y si alguna persona que me está escuchando tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, como EPO o algo así, que no se preocupe lo más mínimo, porque no hay que forzar la respiración. Cuando digo cualquier, significa que cualquier persona puede hacer la respiración de mindfulness. Cualquier postura es válida para hacer mindfulness. Simplemente con que podamos quedarnos sentados, de pie o acostados, ya podemos hacer mindfulness. No hace falta colocarse en el suelo, en esa postura, con las piernas cruzadas, que la mayoría de las personas no pueden hacer y que después de un entrenamiento largo algunos consiguen medio hacer y luego se levantan de la sesión con dolor, que les duele aquí, que les duele allí. Eso no es necesario. De hecho, eso no es mindfulness. Eso es un sistema de meditación oriental hecho para cuerpos que están acostumbrados a sentarse en el suelo desde que son niños y entonces esa práctica les resulta cómoda. Si no te resulta cómodo, no lo hagas porque no es mindfulness. Mindfulness es una atención en lo que estás haciendo. Y eso tiene una técnica muy sencilla de aprender. De hecho, en un curso de un mes podemos llegar a aprender el mindfulness al completo. A nivel personal, a nivel de bienestar. Por eso he creado este curso de mindfulness para tu bienestar. Luego se puede aprender más. Tengo otros cursos y puedo trabajar con gente que quiere aprender a utilizar el mindfulness en la práctica profesional para enseñarle a otras personas a hacer mindfulness. Bueno, ahí seguramente habrá que saber más y será un curso más largo, pero cuando uno quiere aprender el mindfulness para sí mismo, el mindfulness para el bienestar, con un mes es suficiente. 4 clases. En esas clases voy a explicar la teoría y voy a explicar la práctica. Cada clase lleva acompañado un PDF donde te va a venir regulado día por día los ejercicios que puedes practicar a lo largo de ese día, con diferentes opciones, de tal manera que si uno te va bien y otro no, pues te practicas el que te va bien. Pero que no quede que tú haces un ejercicio, te sientes mal, no te sale y entonces te quedas parado. Te voy a dar varias opciones para que puedas realizar a lo largo del día. Con esa práctica a lo largo de el mes que dura el curso, las 4 clases y la semana de ejercicios que viene acompañando a cada clase, justo a continuación, vas a aprender a llevar, en primer lugar, la práctica básica del mindfulness, aprender a respirar y aprender a respirar bien, de una manera que produzca esa serotonina y baje ese cortisol, que es el objetivo primordial a nivel neurofisiológico del mindfulness. Después, en la segunda clase, vas a aprender un método de respiración mejor, un método de observación mejor, y ya vas a hacer una práctica informal que la vas a notar, vas a sentirte bastante bien con ella. Luego en la tercera clase te voy a enseñar a adaptar el mindfulness a ti mismo, es decir, a crearte tu propio método de práctica informal que tendrá en cuenta la postura en la que trabajes, la postura en la que quieras hacerlo, tendrá en cuenta las emociones que tú necesites regular y tendrá en cuenta el tiempo que tienes para dedicarle y si te apetece hacerlo por las mañanas, por las tardes o por las noches, porque cada uno funciona mejor en un momento distinto del día y eso también hay que aprender a conocerlo. Y luego en la cuarta clase pasamos al mindfulness formal, la práctica formal de mindfulness, y verás que cuando llegues ahí ya estás preparado para hacerla y vas a empezar a hacer la práctica
práctica formal con suavidad y con un método muy sencillo que te va a funcionar el primer día. No necesitas tener tu mente parada durante todo ese tiempo, porque eso, entre otras cosas, es casi imposible, es casi una leyenda, ¿no? Sí, hay gente que dice que ellos lo hacen, pero bueno, vamos a dejarlo porque a veces la gente se inventa cosas, ¿no? Y te dicen que se tiran una hora entera sin pensar y cosas por el estilo. Vale, es posible que alguna persona, una entre 10.000, lo consiga, pero nosotros estamos hablando de un mindfulness que le valga a todo el mundo. Gente que no tenga toda su vida para dedicarla a eso, sino que tenga a lo mejor 10 minutos al día. Entonces, una práctica formal de 10 minutos al día, sentados en una silla normal y corriente, sentados en un sillón normal y corriente, es más que suficiente para que una persona alcance todos los beneficios del mindfulness después de varios meses de práctica y a partir de ahí lo tenga incorporado en su vida. Incluso aprenda, que es lo último con lo que cerramos el curso, a llevar el mindfulness a momentos de su vida cotidiana. Simplemente exceptuando cuando estás conduciendo, no interesa hacer mindfulness cuando uno está conduciendo, porque la atención plena no debe alejarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Si sale un coche por aquí, si sale una moto por allí, si de pronto un semáforo se pone en rojo, eso tenemos que verlo. Si estamos manejando una maquinaria pesada porque trabajamos en una factoría y estamos manejando un torno, por ejemplo, pues no nos podemos poner a hacer mindfulness en ese momento porque nuestra atención debe estar pendiente de los avisos, de las alarmas, de las luces. Pero cuando estamos haciendo una tarea rutinaria, cuando estamos paseando, cuando estamos haciendo deporte, sobre todo cuando estamos haciendo deporte, sea senderismo, caminar por el campo, sea correr, tener la atención puesta en cómo estás respirando y dónde vas a poner cada pie va a hacer que tu carrera mejore, va a hacer que tu descanso mejore, va a hacer que tu vida mejore en general. Espero que con esta explicación os haya quedado claro, primero, qué es el mindfulness, segundo, para qué sirve y tercero, mi propuesta de enseñar mindfulness a nivel personal, a nivel individual. No importa si ya teníais conocimiento, porque vais a ver una visión un poco diferente del mindfulness. No importa si ya habíais aprendido otros cursos de mindfulness anteriormente, es posible que en lo que yo os enseño vayáis a encontrar un método más sencillo, un método más fácil, pero también unas explicaciones que os van a hacer entender por qué hacemos lo que hacemos. No me voy a limitar a deciros hacer este ejercicio, sino que en las clases voy a explicar esto es lo que se necesita cambiar y este ejercicio lo cambia por esta razón y por esta razón. Se practica de esta manera. Venga, ponerlo en práctica y mirar a ver si os funciona. Si no os funciona, miraremos a ver y estudiaremos a ver por qué no está ocurriendo. A lo largo de este curso, por supuesto, mediante correo electrónico podéis plantear dudas, ¿no? Y si alguna de ellas os la puedo resolver, pues se hará rápidamente para que no se interrumpa vuestro avance. Espero que con esto os haya quedado claro entonces cuál es el beneficio del mindfulness para vuestra vida y os animo a apuntaros a este curso. He tratado de ponerlo en un formato muy accesible, muy sencillo, en una época del año donde muchas personas pues tienen tiempo disponible para hacerlo. Si no, pues si algún día te pierdes una clase, ten en cuenta que queda grabado y la puedes ver en el momento en que te resulte oportuno y después lo que es la práctica la vas a poder adaptar a tu tiempo libre. Espero que os haya gustado y me gustaría continuar viéndoos en el curso de Mindfulness para el Bienestar. Muchas gracias.